Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Exáltate, oh gran Cordero, en medio nuestro. Glorifícate en medio nuestro. Envía tu Santo Espíritu. Envía tu palabra y viviremos, Señor. Muévete en medio de tu pueblo. Que tu pueblo se regocije en tu presencia. Que podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Que podamos ser llenos de tu favor, de tu gracia. En el nombre de Jesús. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia. Te necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Recibe gloria, recibe alabanza y recibe adoración. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Voy a invitarles a abrir la escritura. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 11. Amén. Dice así la palabra del Señor: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Una vez más, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén. Hasta ahí damos lectura. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, háblanos a través de ella en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse si son tan amables. Quiero compartir con ustedes, hermanos, este tema que nos habla acerca de que Dios tiene que motivarnos a que aprendamos a caminar según la naturaleza que hemos recibido. Cuando Él habla e ilustra acerca de el águila que revolotea, excita la nidada, es para enseñarlos y es para motivarlos a que dejen el nido. ¿Sabe usted que el águila es llamada la reina de las aves? Tiene la capacidad de remontar alturas que ninguna otras aves pueden hacer. Tiene la capacidad de volar sobre las tormentas, enfrentar las tormentas y sobrevolar sobre ella. Tiene la capacidad de mirar de frente al sol. Es un ave majestuosa. Es un ave que tiene un poder en sus alas, en sus garras, en su pico. Y es de los únicos animales que se renuevan, que pueden renovarse a pesar de la edad. Pueden rejuvenecerse. Las águilas son animales de caza. No comen comida, no son carroñeras. Matan a sus presas y comen carne fresca. Y esa carne, con esa carne se alimentan. Cuando hacen sus nidos, los hacen entre las peñas, entre las rocas, tejen sus nidos y los acolchonan para cuando ponga sus huevos, crezcan sus polluelos, ahí cómodamente los está alimentando. Pero cuando sus polluelos van creciendo, van ellos mudando sus plumas, porque ellos cuando van creciendo sus plumas son muy tiernas. Entonces mudan sus plumas y las plumas van quedando en el nido y que a la vez les sirven
como un colchón en los cuales puedan estar cómodas, porque las águilas tejen de ramas, y algunas son ramas espinosas, son duras. Pero cuando ellos empiezan a mudar sus plumas, empiezan a crecer sus alas, y ya el nido ya está pequeño por el crecimiento que han tenido. Y cuando el águila ve que están listas para aprender a volar, ella empieza a quitarles la comodidad del nido. Lo limpia, le quita las plumas viejas y empieza a agitar sus alas para que las plumas dejen el nido, y los aguiluchos solamente se acomoden entre las espinas de las ramas, o de las ramas secas y duras, y que empiezan a incomodarse. Entonces ella empieza a agitar el nido, a molestarlos, a revolotear, para que ellos, como una actitud de defensa, repelen o extiendan sus alas, para que también ellos empiecen a sentir la fuerza. Ella sabe que tiene que enseñarlos a volar, no puede dejarlos en el nido. Inclusive se sabe que cuando los polluelos no quieren dejar el nido, ella llega a destruir el nido, porque sabe que si ellos no aprenden a volar a esa altura, si caen, se van a matar. Entonces, por eso, como es un animal pesado, necesita el viento que circula a distancias separadas de la tierra, a cientos de metros, donde sopla el viento, que les ayuda a ellos a empezar a aprender a mover sus alas, a aprovechar el viento para que ellas aprendan a volar. Y dice aquí el versículo que así como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas y los deja caer. Los deja caer. Y ella va, ellos tienen, al sentir la caída, empiezan a aletear, obviamente sin la experiencia, sin la práctica, y van ladeándose por un lado, agitando sus alas, y el águila los va siguiendo, el águila madre los va siguiendo, aleteando con él, enseñándoles. Y cuando ve que el águila va en descenso y no logra elevar vuelo, ella se pone debajo del aguilucho y lo eleva para volverlo a soltar. Imagínense, ella sabe que si el aguilucho no aprende a volar, se va a matar. Entonces tiene que incomodarlo, porque ya es hora. Ya es tiempo de abandonar el nido. El nido no es permanente. El nido no es fijo. Porque la naturaleza del águila, el poderío del águila, la fuerza del águila, la fuerza de sus garras, de sus picos, no es para que esté encasillado en un nido. Tiene que cumplir el ciclo de la naturaleza. Y eso lo enseña la madre. Es por eso que agita, excita la nidada, los molesta. Es hora de salir de casa. Es hora que aprendas a volar. En algunas culturas, hermanos, por cultura, en algunos países, culturalmente a los hijos los sacan de la casa,
a cierta edad, para que se independicen y aprendan a conocer lo que es la responsabilidad de un hogar. Estados Unidos es un ejemplo. Hay otras culturas donde a los jóvenes, culturalmente ellos saben que tienen que salir de casa, que tienen que aprender a vivir, a trabajar, a costear sus estudios, a costear sus alimentos, porque así es la cultura y no es malo. Culturalmente eso es bien visto. México tiene otro tipo de cultura. Aquí pueden durar hasta 40, 50 años metidos en la casa, dependiendo de los padres, hasta que no los molesten, hasta que se sienta incómodo, hasta que ya no quepa el nido. Y de la misma manera, hermanos, Dios trata con su pueblo. Y, por ejemplo, él, en el contexto que está mencionando Moisés en este libro, habla de que el Señor mismo formó un pueblo descendiente de Abraham, que llegó a tierra de Egipto y que fue recibido por José, vivió cómodamente, tenía sus casas, tenía sus alimentos, pero luego cayeron en esclavitud. Entonces Dios tenía que agitar sus alas. Él se pone como el águila. Él no creó un pueblo de esclavos. Él creó un pueblo para manifestar su gloria y dar a conocer su nombre. Un pueblo el cual por medio de él demostraría que él es el único Dios verdadero. Y se manifestó a su pueblo. Y entró y lo sacó de tierra de servidumbre con mano fuerte y poderosa. Porque el pueblo de Dios es diferente. Fue formado, fue creado con propósito diferente. Y tuvo que molestar al pueblo para que saliera de su comodidad. Llegaron a acomodarse a la esclavitud de Egipto. Tanto así que cuando salen quieren regresar, porque extrañan lo que ahí tenían, lo que ahí comían, a pesar de que eran esclavos. Pero esa no era la voluntad de Dios. Eso no era el propósito de Dios. Él quería manifestar su poder y su gloria a través de ese pueblo y darse a conocer a todas las naciones. Y por medio de Israel se conoce que hay un Dios vivo y verdadero, real, fuerte y poderoso. Tenía que molestarlos, sacarlos de esa tierra, llevarlos a una tierra de bendición, de libertad, donde dependieran solamente de Él, con sus estatutos, con sus leyes y con sus mandamientos, para poder Dios, que es santo, seguir manifestando su gloria entre su pueblo. Y podemos aplicarlos también a la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia, a través de la historia, nos ha enseñado que la iglesia se ha acomodado al mundo, se ha acomodado, ha estado quieto, tranquilo, en el nido, sin extender sus alas, sin mostrar el poder de la naturaleza que estaba en ellos. La Biblia habla, hermanos, que Dios ha puesto en su iglesia y en cada creyente una nueva naturaleza. La naturaleza de su Espíritu Santo. Una naturaleza poderosa. Una naturaleza que da a conocer el poder de Dios. Una naturaleza,
hermanos, que el Señor ha puesto en nosotros, no para que estemos acurrucados en un nido, sino que levemos nuestras alas, enfrentemos las tormentas, subamos sobre ellas y manifestemos la gloria de Dios. Un pueblo capaz de sobrevivir en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio del dolor, en medio de la tristeza y en medio de la pandemia. Porque tenemos una naturaleza diferente. Si bien estamos en un cuerpo terrenal, un cuerpo débil, un cuerpo que aún habitan las concupiscencias, pero dentro de nosotros está puesto el Dios vivo y verdadero, que nos da el valor, que nos da la astucia, que nos da la gracia, que nos da los dones y que nos da el amor para cumplir el propósito por el cual Él nos estableció aquí en la tierra como pueblo suyo y como iglesia del Señor. Pero la iglesia se acurruca en pequeños nidos. Y el polluelo, el ave, el aguilucho, pues la mamá es la que caza. La mamá es la que busca el alimento, no solamente para ella, sino para los aguiluchos. Y ellos de la boca del águila comen. Y la Biblia dice eso, nosotros de la boca de Dios comemos, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por la palabra nosotros comemos, vivimos, tenemos vida espiritual, porque es el alimento a nuestro espíritu, a nuestro nuevo yo, creado según Dios para buenas obras. Y esa naturaleza está en nosotros. Y a veces tiene que agitar sus alas y molestarnos y llevarnos a las alturas y dejarnos caer en picada. Señor, pero ¿por qué? Si sabes que no puedo volar, le dice el águila. Mamá, no puedo volar, ¿por qué me avientas desde arriba? Para que aprendas. Pero no temas. Cuando vayas a punto de estrellarte contra el piso, yo volaré hacia ti y te llevaré en mis alas. No temas lo que te acontezca, no temas lo que te enfrentes. Yo no te voy a dejar morir, yo te voy a levantar. Y así sucedió en la iglesia primitiva, hermano. La iglesia estaba cómodamente en Jerusalén. El Señor les dijo: van a recibir poder. No se vayan. El poder lo van a recibir. Yo rogaré al Padre que envíe el Espíritu Santo para que lo reciban y reciban poder. Y entonces van a ser testigos del poder de Dios. No solamente en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ustedes van a llevar mi gloria y mi poder. Pero pasó el tiempo. Recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a ocurrir milagros. Pedro se levanta, se convierte en 3,000. Segunda predicación, 5,000. La sombra de Pedro empieza a sanar a los enfermos. Sale la iglesia, hermanos, por medio de los discípulos, de medio de los apóstoles, a predicar, y empiezan a suceder milagros. Los muertos se levantan, los cojos empiezan a andar, los paralíticos empiezan a caminar, los sordos empiezan a oír. Las mismas obras que hizo Jesucristo empezaron a hacerlas la iglesia, el pueblo de Dios, los apóstoles y los discípulos. Empezó a manifestar la gloria de Dios a través de sus vidas, porque Dios había puesto una nueva naturaleza dentro de ellos. Pero
estaban cómodos. Gracias. Estaban cómodos en Jerusalén. No querían salir. Y todo Jerusalén escuchó el evangelio. Todo Jerusalén. Pero no iban a ningún lado. Y la comisión era hasta lo último de la tierra. Entonces el águila agitó sus alas y empieza una tremenda persecución contra la iglesia. No solamente Saulo de Tarso, que era aguerrido en perseguir a los cristianos, sacarlos de sus casas que negaran a Cristo, sacarlos de las sinagogas y arrastrarlos y llevarlos para que los mataran a piedra limpia. El Señor empezó, y entonces cuando el Señor empezó a agitar a sus polluelos, a sus discípulos, a sus apóstoles, entonces ellos empezaron a salir y ahora sí, saliendo llevaban el evangelio y el poder de Dios era manifestado. Donde quiera que llegaban había manifestación del poder de Dios y el evangelio empezó a predicarse en todas las ciudades alrededor de Jerusalén. Pero Dios tuvo que agitar el nido, sacudirlos. Y usted cree que no hubo alguno: Señor, pero si te servimos, ¿por qué permites esto? Porque estás cómodamente en el nido, no quieres salir. Yo he puesto en ti mi poder, te he dado mi espíritu, te he dado la autoridad de mi nombre, te he dado mi palabra. He puesto mi gracia sobre tu cabeza, mi favor está contigo. No temas, no desmayes, sigue adelante, pelea, lucha. Cuando pases por las aguas, estas no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, este no va a arder en ti, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. La ilustración que pone la palabra, hermano, nos enseña que la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos un grupo de creyentes diferentes, que tenemos un sello de posesión, pertenecemos a Cristo, que tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo, que nos ha dado a nuestra naturaleza humana, nos ha dado una autoridad, nos ha comisionado para que dejemos la comodidad como creyentes, como iglesia, y que empecemos a manifestar aquello de lo cual el Señor ha puesto en nuestras vidas, y empecemos a mostrarle al mundo que somos un pueblo que tiene la gracia y el favor de Dios. El Señor quiere enseñarnos que podemos sobreponernos a todas las tormentas de la vida. El Señor quiere enseñarnos que podemos levantarnos. El Señor quiere enseñarnos que nos ha dado una naturaleza que puede sobreponerse a toda adversidad, que somos diferentes, que no somos de las aves que solamente andan en el piso, que somos aquellos que podemos remontar las alturas, caminar con el Señor, andar en lo sobrenatural de Dios, andar en el poder de Dios, andar en el Espíritu de Dios, caminar, tener sueños, tener visiones, porque el águila es otra cualidad que tiene la capacidad de ver a distancias kilométricas.
Y Dios nos ha dado visión. Dios nos ha dado capacidad de ver más adelante. Y que Él es el que nos lleva y nos enseña a andar con Él en todo tiempo. No se trata de que el aguilucho se lance solo, ¿verdad? Sino bajo la instrucción, bajo el cuidado de su madre águila. Y ella va supervisando el vuelo hasta que ya. ¿Y sabe qué hace el águila cuando aprende a volar? Deja el nido y empieza a surcar los aires, y empieza él a aprender a cazar su propia comida. Ya no depende de su madre, ya no está en un nido ahí bajo el cuidado, porque su naturaleza no fue hecho para estar cómodamente en un nido y ser alimentado solamente por la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros hemos recibido la naturaleza de Cristo, porque dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del espiritual. Que nosotros somos del espíritu, que nosotros tenemos discernimiento, que nosotros tenemos poder, que nosotros tenemos autoridad, que nosotros podemos caminar en medio de toda prueba, de toda situación y sobreponernos. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del enemigo. Él no tiene que temorizarme a mí, porque Él me ha dado autoridad sobre él. Y Él es mayor que está en mí que el que está en el mundo. Y yo puedo decirle al enemigo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y sacar la espada del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros poseemos esa naturaleza, hermano, la naturaleza del Espíritu. Y si no la hemos recibido, hay que pedirle al Señor. Hay que decirle al Señor: Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu poder, dame de tu gracia, dame de tus dones. Y cuando uno, hermanos, se da cuenta de la fuerza espiritual que ha recibido, de la gracia, de los dones, uno no quiere estar encerrado, uno quiere salir, uno quiere hablarle a la gente. Hay un Dios con nosotros que puede ayudarte en tu problema, que puede sacarte de la esclavitud donde uno mismo estuvo, que puede librarte, que puede sanarte, que puede restaurar tu hogar y tu matrimonio, porque nosotros lo hemos vivido. Aleluya. Y Dios le enseña a su pueblo: ustedes no son cualquier pueblo, ustedes son mi especial tesoro. Y yo los cuidaré como quien cuida a la niña de sus ojos. Somos diferentes, externamente iguales a muchos, débiles también en la carne, que podemos enfermar si Dios lo permite. Yo recibí una palabra del Señor. Le dije: Señor, ¿me cuidaré de esta pandemia? ¿Qué hago? ¿Me quedo encerrado también como muchos? Y Él me dio una palabra: no temas, no va a tocar tu cuerpo, solo sigue caminando en mi voluntad. Pero esa me la dio a mí. Usted tiene que preguntarle al Señor, porque a usted le falta fe. Y a usted le dice: enciérrate, porque todavía no has madurado en la fe. Todavía te falta fortalecer las alas, comer de mi palabra. Y yo te voy a soltar en el tiempo
en que vea que estás maduro. Y a veces se cometen errores, hermanos, con mucha gente. Y no se diga con la gente pública. Se convierte en un artista, ya lo mandan a predicar. Ya, cuenta tu testimonio, porque como eres una persona pública, te van a oír. Y a las primeras de cambio, cuando todavía no hemos aprendido a cazar nuestro propio alimento, a comer la palabra. Y así llega gente a nuestra vida. No, hombre, tú, Dios te va a poner como, aquí Dios te va a dar una iglesia. Aquí Dios te va a levantar como profeta de Dios. Y es una niña espiritual, un niño espiritual así, que todavía no sabe, ni conoce, ni discierne cuando la palabra viene de Dios o no viene de Dios. Y los dejan caer, hermano. Los llevan, los elevan, porque esas palabras hacen elevar a la gente. Ya voy a ser un siervo de Dios, ya me profetizaron. Te elevan. Y luego te dejan caer. Pero como todavía no sabes volar, te das contra el piso y ese golpe llega a ser tan duro que la gente batalla para levantarse de nuevo. Por eso uno les enseña. Hay tiempos de Dios para nuestra vida. Y hay que reconocer cuando uno está listo. Pero a algunos ya el pico se les cayó. Ya se les pasó la madurez. Ya se hicieron viejos y viejas en el nido. Ya pueden volar por sí mismos, pero no han querido salir a demostrar que su naturaleza es poderosa. Pero cuando extiende sus alas y que tiene la capacidad de sobrevolar y sobreponerse en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Por eso hay que discipularse, hay que aprender, hay que conocer, hay que saber, para uno ir madurando, ir creciendo en las cuestiones que son del Espíritu. Y entonces, hermanos, conociendo lo verdadero, uno distingue lo que es lo falso. Por eso el Señor dice, Él va cuidando. Cuando Él vio que el pueblo de Israel estaba listo, tardó 40 años en el desierto. Le dijo, ahora sí, van a entrar. Y ya no van a depender de la columna de fuego de noche. Ya no van a depender de la columna de nube de día. Ya no van a depender de mi maná. Ahora van a depender de mi palabra. Por eso le dijo a Josué, nunca se aparte este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que hagas prospere y te vaya bien. Meditarás. Ahora van a depender de mi palabra. Crean a mi palabra y vivirán. Y entonces, hermanos, se manifestó el poder de Dios. Ahora caminaban, ahora salieron como guerreros. Pelearon, pero no eran ellos, era Dios con ellos, peleando, destruyendo a las naciones, derribando los muros, conquistando pueblos y entregándole la tierra de que fluye leche y miel a su pueblo, a su heredad. Porque Dios nos llamó a conquistar, pero ahora a conquistar, hermanos, el territorio espiritual que el enemigo ha tomado y que ha encarcelado a muchas personas. Necesitamos saber y entender que Dios nos ha dado una autoridad y un poder y una naturaleza
que tiene capacidades para caminar en este mundo en victoria. Las águilas, los aguiluchos, se le enseñaron que su naturaleza no era para estar en un nido. Y a veces Dios tiene que excitar nuestra comodidad. Y empiezan las luchas espirituales. Y ahí en las luchas espirituales es cuando uno está siendo enseñado. Uno, tengo que orar. Tengo que saber cómo enfrentar este problema. ¿Cómo se enfrenta? Hay cosas que se enfrentan con la fe, con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, con ayuno, con intercesión. En vez de estar platicando con la gente, vamos a platicar con Dios. Vamos a ser enseñados de Él. Vamos a comer de su palabra para empezar a madurar y empezar a extender nuestras alas. Y ahora sí, hermanos, enfrentad la adversidad con la fuerza y la naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta hora. A veces el aleteo de Dios nos mueve a la oración, nos mueve a la búsqueda, nos mueve al discipulado, nos mueve al servicio de Dios cuando ya estamos maduritos. Tú no fuiste creado para moverte solo en lo natural. Tu oración y tu fe mueve el poder de Dios y la mano de Dios. Tienes que saber que Dios está dentro de ti porque lo has recibido. Y Él te enseñará. Y si sientes que vas de caída, Dios te está observando, pero no te va a dejar morir. Extenderá sus alas y te tomará y te elevará otra vez. El cuidado de Dios nunca se apartará de nosotros, porque Él es fiel a su palabra. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Pero usted tiene que verse como la Biblia lo ve a usted, como Dios lo ve a usted. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque has puesto tu nombre en mí. Has puesto tu sangre en mí. Has puesto tu espíritu en mí. Y me has dado la fe para creer tu palabra. Y me has revelado, Señor, que me has hecho tu hijo, que he sido engendrado por el Espíritu Santo y que en mí mora el Espíritu de Dios, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, tu especial tesoro, que somos diferentes, que hemos recibido una gracia y un favor, que somos herederos de las promesas de Dios y que toda cosa que me acontezca me va a ayudar para bien, para conocerte mejor, para madurar, para crecer, porque tú quieres, Señor, que me mueva en otro nivel, en un nivel espiritual, en un nivel donde yo pueda conocer, entender y saber, Señor, tu plan y tus propósitos. Padre, ayúdanos como congregación. Llévanos a las alturas. Enséñanos a caminar, a volar contigo en lo espiritual, a movernos en los dones del Espíritu Santo, a tener discernimiento, a
Dejar que tu gracia trabaje en nosotros. Renuévanos, Señor, cada día. Tú no nos quieres en una condición triste, tú no nos quieres en una condición depresiva, tú no nos quieres en una condición de temor o de miedos. Tú no nos quieres, Señor. Tú nos has dicho, en ti he puesto mi espíritu. Oh, gracias. Levante una mano al cielo, hermano. Una mano al cielo, en señal de recibir. Y dígale, Espíritu de Dios, quiero conocer más. Quiero entender más. Quiero sentirme como tú dices en tu palabra. Quiero ser enseñado. Quiero ser instruido. Quiero ser moldeado a la imagen del Hijo para hacer las obras que tú encomendaste. Señor, yo recibo de ti por la fe en el nombre de Jesús tu Santo Espíritu. Dígale, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Todos tenemos a Cristo en el corazón. Es Cristo que nos da esa nueva naturaleza. ¿Sí? Cierra tus ojos, repite conmigo esta oración, pero se la dices a Dios. Con tus ojos cerrados, para que nada te distraiga, di conmigo, amado Dios, te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir por mis pecados, de los cuales me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, siempre he creído en ti, pero hoy te invito a mi corazón y a mi vida. Entra, Señor, hazme tu hijo, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta oración sea escuchada en el cielo. Que Él tenga la experiencia sobrenatural del nuevo nacimiento. Que tú hables a su oído, a su corazón. Que lo recibas con tu amor y con gozo en el reino. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Bendecimos su casa, su vida, su trabajo, su familia, sus hijos. Los bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.